Estoy aquí de milagro. Cuando digo de milagro, estaba a las 2 menos 20 en el aeropuerto de Santander para coger el avión que me acaban de comunicar que está en huelga y no salía. Con lo cual, he hecho 4 horas seguidas, me alquilé un coche y estoy aquí, he llegado justo a las 6 menos 5, o sea que afortunadamente no me da tiempo. Digo, oye, ¿por qué quería estar aquí? Si solo voy a dar una pequeña introducción, ¿no? ¿Por qué quería estar aquí? Porque no lo hemos pasado fenomenal. Hemos tenido la suerte de hacer este informe. Está sobrevalorado el paradigma clásico de la retención de talento. Y yo lo que quería dar primero es las gracias al equipo de Enclave que ha estado involucrado, que ha hecho un trabajazo. Ha sido equipo de verdad. Y luego, por supuesto, junto con Pablo de Tribu, yo creo que espero que os guste el resultado del trabajo y es el primer reconocimiento que quería hacer, ¿no? O sea, que muchísimas gracias tanto a Tribu como a Enclave. Esos viernes que hemos tenido, unos online, otros presenciales, y todo el cariño que había cuando la reunión era presencial, que luego acababas con un sándwich, tomándote algo, o sea que ha estado francamente bien, ¿no? Y luego también quería estar aquí por resaltar la importancia del tema. Si está sobrevalorado el paradigma clásico de la retención del talento. Pues aquellas compañías que sepan gestionar bien el talento son aquellas que van a triunfar en el corto, en el medio y en el largo plazo con la problemática que está habiendo ahora de saber si tenemos a las personas con los skills necesarios dentro de la organización. Y esto no es una cosa que podamos cambiar de la noche a la mañana. Y como no la podemos cambiar de la noche a la mañana, tendremos que hacer una planificación. Y para algunos puestos tendremos que hacer buy, para otros puestos tendremos que hacer borrow y para otros tendremos que hacer build. Los nervios. No, tendremos que hacer build. Pues de esto va el estudio que hemos preparado. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí presencialmente. Muchísimas gracias a todos los que están viendo el evento en streaming. Y yo creo que sin más le voy a hacer la palabra a Fernando para que haga la introducción del estudio. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí. Para los que no me conocéis, soy Fernando Córdoba. Soy miembro de Enclave de Personas, ¿sí? Ya sé que algunos ya conocéis bastante Enclave de Personas, algunos no, ¿no? Pero también soy director corporativo de Talento y Cultura en Adolfo Domínguez, ¿sí? En Adolfo Domínguez, que lo notéis. Entonces, dicho lo cual, pues estoy orgullosísimo de estar aquí, de haber sido el sponsor, de haber podido estar con el equipo que ha hecho esto posible, ¿no? Este informe. Empezando por Enclave de Personas, especialmente para aquellos que nos acompañáis que estáis conectados, ¿sí? Enclave de Personas es un think tank que precisamente lo que busca es hacer crecer la función de recursos humanos, ¿no? Es un think tank que precisamente trabaja desde liderazgo y desde el talento, cómo es que podemos precisamente a través del diálogo, a través de comentar, de escuchar, de la investigación, de explorar precisamente cómo es que gestionamos al talento, cómo es que gestionamos la cultura, cómo es que hacemos crecer las organizaciones, cómo es que colaboramos en la sociedad con ello a través del entorno en el que nos manejamos, ¿no? Y precisamente desde Enclave de Talento, cuando trabajamos todo ello en esa línea, lo hacemos también de alguna forma, como llamamos a veces altruísticamente, pero pensándolo desde el compromiso personal y profesional y no desde el económico, a empresas de todo tipo, ¿no? Medianas, pequeñas también, que les podemos inspirar, ayudar y guiar en ese sentido, ¿sí? Así que desde Enclave de Talento, pues para mí os puedo decir que equipos como el que me ha tocado, con el que me ha tocado colaborar, no puedo estar más que orgulloso, porque para mí este informe, debo decir que tiene un sabor muy especial, ¿no? Tiene un sabor muy especial y tiene un sonido muy especial. Y lo explico. ¿Por qué? ¿No? Por varios motivos. El primero, porque este equipo ya había trabajado juntos. Ya habían trabajado juntos el año pasado. Trabajaban en el informe también que se entregó en Enclave, que era precisamente las claves para transformar la evaluación de desempeño, ¿no? Las evaluaciones de desarrollo. Un equipo que conectó mucho, un equipo muy talentoso, que se conocen bien, que se han generado confianza, que se conocen, se reconocen en ese sentido y trabajan de verdad a gusto, ¿no? De cómo construyen en ello. Entonces eso me parece fenomenal, que hayan querido seguir trabajando juntos. Y ya me han adelantado que esta tan solo es la segunda de una tercera parte, así que eso es maravilloso. Y bueno, en esa tercera parte ya hablaremos ahora cuando cierre. Pero eso me parece que le da ese color también, ese sabor especial.
Y otro motivo por el que creo que tiene también su propio sabor y sonido especial es porque este informe nació por una propuesta del propio equipo, ¿sí? No vino top-down como se habían generado los otros informes, sino que el propio equipo, porque oye, hay estos temas que queremos explorar y los propusimos y llegaron precisamente al Consejo de Enclave y precisamente se aprobó que pudiéramos explorar en esa línea. Entonces, el que se haya hecho esa forma, que haya nacido así, también me parece que lo hace especial. Pero todavía más especial lo hace el hecho de que tocáramos esta temática, ¿no? Porque era una temática que precisamente al plantearla, cuando viene de, oye, es que en el mundo están cambiando muy rápido las cosas, todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. Que se está demandando cada vez más rápido nuevos skills y habilidad, etcétera, todos lo sabemos. Que hay gente que ahora resulta que las nuevas generaciones, y ya no solo las nuevas generaciones, pasan menos tiempo en las compañías porque están demandando cambio más rápido. Bueno, que sí, que todos lo sabemos, ¿no? Que hay cosas que están pasando y que leemos y escuchamos por todas partes y estamos viviendo. Pero por otro lado, en las empresas decimos y mantenemos estos dogmas, ¿no? Como mantras de que hay que retener a todo el mundo, hay que fidelizar a todo el mundo, hay que trabajar en el engagement de todo el mundo, que en la cultura, que etcétera y demás. Y que sí, y que no queremos, esto no queremos que se malentendiera, no quería el equipo que se malentendiera como que queríamos renunciar a dejar de hacer aquellos procesos, ¿no? Que son esenciales en la función de la gestión de personas, sino que a lo mejor había que plantearnos y cuestionar si podían gestionarse de una forma diferente, si no necesariamente tenían que aplicar a todos, si podía personalizarse y con qué criterio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí reconozco también ese sabor especial de valentía, de atreverse, ¿no? Vamos a cuestionar esto, vamos a mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso es el espíritu, ¿no? Que ayuda a que vayamos evolucionando, que vaya evolucionando el propio enclave de personas, permitiendo que esto suceda y que construyamos todos juntos. Pero también creo yo, porque al final, pues, solo es así como evolucionamos todos, cuestionando, pero también accionando en ese sentido. Así que yo desde ese ángulo, de esa perspectiva, para mí ha sido verdad que maravilloso poder estar con todos y cada uno de los miembros, ¿no? Cierto que el último mes no me porté muy bien porque por claras razones con mi nuevo trabajo, pues, y tan lejos en Galicia, pues no podía estar tan presente, pero yo creo que lo han cerrado fenomenal. Y quiero agradecer también a EY por el apoyo en todo lo que ha tenido que ver con la propia investigación, las instalaciones y los altamente profesionales por ir más allá. Y a Tribu, ¿no? Que también nos han ayudado y su colaboración por la conexión que tienen precisamente con las personas, ¿no? Y con el talento joven en las grandes empresas. Así que para mí, y para no hacerlo más largo, pues yo creo que ha llegado el momento de que os presentemos, ¿sí? Precisamente los resultados de este informe y veamos cuáles son esas claves, ¿sí? Y lo último, que ya os decía que os decía al final, es que igual el equipo se tiene que plantear que si va a haber una tercera entrega para un tercer informe, a lo mejor le pedimos a todo el mundo que nos haga llegar qué les gustaría, ¿no? Que se trabajara, ¿no? A lo mejor ese input puede venir muy bien para ver por dónde hay que ir. Gracias a todos y adelante. Pues vamos a y te presento a mi compañera Victoria. Yo soy Victoria, también soy consultora del equipo con Fernando y con Jaime. Y bueno, un poquito os vamos a contar, como nos decía Fernando, un poco las conclusiones o los insights que hemos recabado en este estudio. Aquí lanzaros una idea que vamos a hacerlo en 10 minutos. O sea, la idea fundamental es daros unas claves para que podáis interpretar en profundidad el estudio, ¿vale? Y sobre todo con un elemento muy claro, que ha sido lo que hemos trabajado durante el grupo, que este estudio tiene mucha profundidad, pero los resultados los hemos querido resolver de una forma sencilla, ¿vale? Al final, fijaros que ya veréis que un poco en la estructura del estudio va acompañado de una herramienta, ¿vale? Vivimos en un momento donde cada vez, y este equipo que hemos trabajado, que es lo que es intergeneracional, ¿no? Al final lo que queremos también es que se convierta en una herramienta de diseño y una herramienta de toma de decisión, ¿vale? Entonces... Bueno, antes de empezar a contaros todos los insights, queríamos lanzaros la pregunta de ¿quiénes de vosotros piensa que está sobrevalorado el paradigma clásico de retención del talento? Algunos ya contáis con ventaja porque os hemos hecho algunas entrevistas. Como es una pregunta un poquito complicada de responder, os dejamos que la penséis en vez de levantar la mano, que entendemos que es un poco más comprometedor. La respuesta es que no hay unanimidad. Es decir,
depende. No hay una respuesta que digamos sí está sobrevalorado o no está sobrevalorado. Pero sí que es verdad que de los líderes que hemos entrevistado, tanto de recursos humanos como de las unidades de negocio, el 53% sí que considera que está sobrevalorado. Entonces, para empezar un poquito a contar qué hemos hecho, esta pregunta abarca muchos aspectos, ¿no? Para poder tenerlo, digamos, para poder analizarlo, cabía preguntarnos cuáles son las distintas estrategias de gestión de talento, qué claves hay que tener en cuenta, qué opinan los empleados y los líderes. Entonces, por una parte, empezamos haciendo lo que es un research de toda la parte de las estrategias de gestión de talento bajo un modelo de build, buy and borrow, es decir, desarrollar, comprar o alquilar talento, al mismo tiempo que decíamos, vale, pero si yo quiero escoger una estrategia u otra, ¿qué tengo que tener en cuenta? Coste, tiempo y viabilidad. Y luego tendríamos que tener en cuenta también la parte de la perspectiva humana, ¿no? ¿Qué opinan no solamente la parte del liderazgo con estas entrevistas que llevamos a cabo, sino también la parte de los empleados? Entonces, de cara a la gestión del talento, a las estrategias, ¿qué aspectos considerábamos importantes que era importante escuchar? Los procesos de desarrollo profesional actualmente en las compañías, los modelos de relación, es decir, esa forma de vincularse de cada empleado con las organizaciones, los empleados boomerang, que es un término novedoso que algunos podréis conocer, que se refiere a aquellos empleados que se han ido y luego vuelven en una fecha posterior, y luego la evolución de los modelos de liderazgo actualmente en las organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido una muestra, por así decirlo, generosa, ¿no? De 272 empleados que han completado este pulso y luego 17 líderes de recursos humanos y unidades de negocio que hemos estado entrevistando. Y, bueno, aquí hay algunos presentes, por lo que os lo agradecemos un montonazo. Y todo esto ha sido, como nos decía Fernando, bueno, los Fernandos, Jaime, hemos estado trabajando en colaboración con el grupo de entrada de personas, con Tribu, durante una serie de sesiones de trabajo y una parte de análisis de toda la información para luego elaborar el informe que tenéis en vuestras manos. Aquí tenéis que tener en cuenta que una de las discusiones cuando empezamos a trabajar en este estudio era el alcance. Pues, muchos de vosotros sois empresas españolas con presencia internacional o empresas internacionales con presencia en España, pero lo que quisimos hacer es hacer una foto en un momento dado de lo que es el panorama nacional, ¿no? Que hay insights de, bueno, pues los que trabajáis fuera, pues también os aportasteis una serie de ideas, ¿vale? Lógicamente, lo que decimos es que el paradigma de retención del talento, yo creo que ha sido un paradigma clásico, ¿no? Y que se habla, ¿no? Ya veréis un poco que ya en las propias entrevistas que teníamos con alguno de vosotros nos decíais que la palabra de retención nos gustaba, e incluso la palabra de fidelización nos podía gustar mucho más, ¿no? Y yo creo que nos planteamos un reto, ¿no? Al final, cuando tú estás planteando un modelo, coloquialmente le llamamos el triángulo de las Bermudas, porque al final yo creo que solo hay dos estrategias de talento, ¿no? En toda la vida, es decir, o me hago el talento en casa o lo compro fuera, ¿no? Y lo que hemos metido es una tercera variable, es que hoy en día parece que cada vez más la gente lo que quiere es un modelo también de alquiler del talento, ¿no? En este sentido, uno de los retos es de las organizaciones de tengo que velar por la empleabilidad de los empleados, ¿vale? En el sentido de trabajar con el tema de las skills. Y por otra parte, necesito un nivel alto de flexibilidad para poder cubrir, ¿vale? Mis necesidades de talento en tiempo real, ¿vale? Para eso, lo que os decía, ¿no? De forma sencilla, en el modelo hemos ido introduciendo las tres estrategias, ¿vale? Si os dais cuenta, la estrategia de BIL la hemos reflejado en dos, en los procesos de upskilling y reskilling dentro de las compañías. El modelo de BUY, que es contrato talento permanente, hago una adquisición de una compañía, pues externalizo talento. Y el tercer modelo, podríamos entender el borro, que es la contratación de talento contingente, rotaciones, asignaciones temporales y asociaciones externas. Lógicamente, cuando veáis este informe, podríamos profundizar más, ¿no? Pero queríamos que fuera algo muy sencillo. Y por otra parte, lo que hemos introducido son tres variables, ¿no? Una variable que es el coste, el tiempo y la viabilidad. Un poco... ¿Quieres beber un poco de agua? Sí. Gracias. El tema de los procesos de desarrollo profesional, pues lógicamente una de las cosas que veíamos era que cuando hemos hecho un poco las preguntas, las estrategias fundamentales es que
hay una actitud positiva de las personas hacia este tipo de elementos, ¿no? Y por otra parte, en los procesos de desarrollo profesional, como habéis visto, la parte de líderes, ¿verdad, Victoria? Cuéntanos Por parte de los empleados hemos visto que están muy motivados por toda la parte del desarrollo del aprendizaje, por tanto las estrategias BUILD del tipo upskilling y reskilling, pero sí que hablan de que les gustaría tener mayor transparencia en cuanto a poder conocer las distintas oportunidades que hay, ya no solamente de promoción a nivel vertical, sino también todas esas oportunidades de desarrollo transversal. Por parte de los líderes de recursos humanos también hablan de, oye, cada vez más se deben de ofertar y estamos priorizando también crear nuevas oportunidades de este movimiento más horizontal, más transversal y no solamente a nivel vertical. Y luego los líderes de negocio dicen, estamos totalmente de acuerdo con las opiniones que nos dicen los líderes de recursos humanos, pero es verdad que en ocasiones nos falta algo de transparencia y comunicación de cara a que nosotros podamos dar visibilidad a nuestros equipos y empoderarles en su propio proceso de aprendizaje y de desarrollo, ¿no? Entonces, también de cara a la parte de los modelos de relación profesional, volvemos a la idea de que hay que personalizar las estrategias, siendo especialmente relevante incorporar la variable generacional, ya que ha habido diferencias entre las diferentes generaciones, siendo destacable por parte de la generación Z, por ejemplo, la alta motivación que hay por la parte del plan de carrera y de las oportunidades de aprendizaje. Por parte de los líderes de recursos humanos, también la necesidad de fórmulas flexibles. Actualmente la mayor parte del territorio nacional aboga por un modelo de trabajador permanente, pero sí que se habla de la posibilidad de incorporar freelance o trabajadores estacionales en función un poquito de los puestos, ¿no? Se hablaba sobre todo de los puestos más tecnológicos, precisamente por tener esas skills y esas habilidades punteras de manera temporal, ¿no? Y que me venga ya el empleado con los últimos conocimientos puestos a punto, ¿no? Y luego, por parte de negocio, evidentemente también alineados de la necesidad de combinar estas estrategias. Vale. El tema de los empleados boomerang, fijaros, ¿no?, que una de las sorpresas que hemos tenido cuando hemos preguntado sobre 274 empleados, solo un 10% había sido empleado boomerang alguna vez, ¿no? Que parece que al final un empleado boomerang es alguien que va y vuelve dentro de una organización. Pero lo que queríamos ver también era un poco cuáles son las actitudes que hay por parte de los empleados y las actitudes que hay por parte de las organizaciones a los empleados boomerang. Y bueno, yo creo que aquí el insight ha sido muy positivo, porque en general yo creo que esto de que antes se te iba alguien de la compañía y quería volver, se miraba mal, ¿no? Y parece que hay un cambio de paradigma, por lo que nos han dicho los diferentes líderes. Lo que sí que es verdad que los líderes de recursos humanos, fundamentalmente lo que nos están diciendo es que, pues necesitamos establecer protocolos, ¿no? Y parece ser que, en un modelo de talento donde el alquiler de skills cada vez va a ser mayor, pues este tipo de protocolos, ¿no? Pues, por ejemplo, un protocolo de alumni, ¿no? Hay compañías ya que están haciendo esto, cada vez son mucho más relevantes, ¿no? O de alguna forma buscar mecanismos de seguimiento para conectar con ese talento que en un momento dado puede volver a tu compañía y que, lógicamente, tanto los líderes de negocio como los líderes de recursos humanos nos lo han planteado de una forma muy positiva. Sí. Vale. Perdona, he tocado algo con el micrófono. Vale. Por lo tanto, ya veréis también un poco el tema del modelo de liderazgo. Y aquí sabemos que estáis haciendo muchas compañías un esfuerzo muy importante en cambiar los modelos de liderazgo, ¿vale? Y una de las cosas que nos decían es que, pues que realmente hay una percepción positiva, es decir, para trabajar en estos modelos, ¿vale?, que cada vez son más cambiantes, pues hay un 60% que consideran que los líderes se comportan acorde a sus expectativas y necesidades, ¿no? Por lo tanto, esto que se está hablando del perfil humanista, parece que ese ejercicio de lluvia fina que se está haciendo hay una valoración positiva. Y sobre todo, pues ya veréis un poco las estadísticas, ¿no? Pues que comportamientos como la colaboración, comportamientos como la cercanía o comportamientos como la anticipación cada vez son mucho más valorados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es algo muy relevante y sobre todo también hay un aspecto importante, ¿no?, que cada vez más en estos modelos lo que destaca sobre todo es que
vamos a ser un liderazgo de todas las personas, ¿no? Que es uno de los aspectos que nos decían. Entonces, bueno, si volvemos otra vez a la pregunta que nos planteábamos inicialmente, ¿no? ¿Está sobrevalorado ese paradigma clásico de retención del talento? Depende de si el trabajo si es una contratación por roles o posiciones o por skills. Depende de si es una cuestión de que necesito skills punteras o necesito más un plan de carrera con más bagaje de conocimiento. Depende un poco de las distintas circunstancias de cada organización y en última instancia de cada persona, ¿no? Pero lo que sí que podemos deciros son, bueno, 5 recomendaciones básicas, ¿no? En primer lugar, hay que reforzar ese alineamiento por parte de recursos humanos y de las unidades de negocio para que actúen en forma, sinérgica y que haya esa visibilidad de todas las oportunidades en cuanto a desarrollo, sobre todo transversal, ¿no? Y aquí una idea que nos decían es que no hay canales. Es decir, lo que hemos visto en las entrevistas y en las encuestas es que la visión negocio y la visión recursos humanos muchas veces no coinciden. Y recursos humanos pues tienen la visión de que está implantando modelos de movilidad, que están implantando modelos de desarrollo y realmente no es transparente a recursos humanos, a negocio. Y negocio lo que está diciendo, y ya lo veréis en el estudio, es que lo que faltan son canales y que lo que quieren es mayor número de herramientas. Y entonces en esta línea pues se habla de una función de descentralización de la gestión del talento, por la que recursos humanos actúe un poco como centro de asesoramiento, ¿no?, de otras unidades de negocio para que puedan ir empoderando a sus distintos equipos. Por otra parte, no hablamos de retención, hablamos de fidelización, por lo que se tienen que potenciar, digamos, las dinámicas o estrategias para fidelizar a ese talento que se identifica como crítico para las organizaciones. En tercer lugar, la parte de la personalización de las estrategias, teniendo en cuenta, sobre todo, la perspectiva generacional. Di a los empleados boomerang. Hasta ahora hay organizaciones que siguen con una mentalidad un poco de, bueno, quien se va, en cierta forma es como un poco tradición, ¿no? Y al final el tema de que se vayan puede ser incluso enriquecedor para la propia compañía, porque el empleado realiza un offboarding fuera, donde ganan nuevos aprendizajes, nuevas experiencias que luego, bueno, pues suponen un retorno de la inversión bastante positivo. Y luego, acorde a lo que decía Fer ahora mismo, ¿no? Parece que está cobrando sentido este, digamos, modelo de liderazgo humanista, ¿no? Y cada vez más los empleados valoran aspectos como la empatía, la cercanía, la escucha activa. Por lo que en ese sentido, líderes, os animamos a seguir trabajando en esta línea. Aquí una idea final, ¿no?, que tiene sobre el estudio que os decíamos, ¿no? Hemos reflejado las estrategias de una forma muy sencilla, ¿vale? Lo que hemos querido hacer es que este estudio, y ahora lo que introducirá Pablo, ¿vale?, es una herramienta de problem solving, ¿vale? Una de las aspiraciones de Enclave yo creo que es favorecer la educación, ¿no?, de empresas que a lo mejor no tienen acceso a la información que tenemos nosotros. Entonces, bueno, si yo estoy pensando en una empresa a lo mejor de un tamaño medio que se enfrenta a este reto, lo que va a tener es un modelo de pensamiento. Vais a ver en el informe, vais a tener informaciones de cuáles son los pros y los cons de adoptar cada una de esas estrategias, ¿vale? El pulso para nosotros será muy relevante, y es decir, igual que nosotros hemos dicho, y vamos a preguntar a los empleados, vamos a preguntar a los líderes de negocio y vamos a preguntar a los líderes de recursos humanos, yo creo que es una buena práctica cuando estoy eligiendo mis estrategias de recursos humanos, ¿vale?, vincularlo o preguntar a los empleados, ¿no? Porque fijaros, lo que nos han dicho muchas veces, y sobre todo la gente joven, es que nosotros queremos un contrato permanente, ¿no? Creo que estábamos, y son datos que chocan con otros datos, por ejemplo, que nos dicen que los jóvenes la intención de permanencia en una compañía es de 1 a 2 años. En cambio, el talento senior lo que está diciendo es que la intención de permanencia que tiene es de 5 años, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que pretendemos con esta herramienta es que la gente de alguna forma pueda interiorizar, pueda entender o pueda tener en cuenta esos pros y cons, ¿vale?, y de alguna forma luego pueda definir en función de su talento crítico cuál es la estrategia que vale. Entonces yo creo que te damos paso para que nos expliques la herramienta, Pablo. Perfecto. Bueno, pues me sumo también a, bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un lujazo poder participar y contribuir, ¿no?, a todo lo que desde Enclave estáis impulsando y lleváis todo este tiempo haciendo, y trabajar mano a mano con EY
llevamos haciéndolo muchísimos años ya, de verdad, ser capaces, ¿no? Un poquito de ante tanta incertidumbre, aportar por lo menos un mínimo de luz y sobre todo intentar contribuir a que sea algo más sencillo, no con fórmulas mágicas, porque creo que es una de las grandes cosas que tenemos todos claro. A la hora de gestionar el talento no existen fórmulas mágicas, pero sí que estamos todos de acuerdo en que desde luego cambiando la manera de enfocarlo y sobre todo de poder aplicar esas soluciones, todo es absolutamente posible. Si algo teníamos claro con este estudio, con este análisis, era que no se podía quedar únicamente en una reflexión y sobre todo en una serie de respuestas, sino que teníamos que ayudaros, estéis en el punto en el que estéis, seáis la compañía que seáis, operéis en el sector que operéis y tengáis el tamaño que tengáis, a de alguna manera poder aplicar todo esto de manera práctica, útil y sobre todo muy sencilla. Sabemos que la realidad de cada empresa es absolutamente distinta y que no solo lo es, sino que además cada día varía por un montón de situaciones y de factores que no siempre controlamos y que no siempre dependen de nosotros, porque muchos de ellos, de alguna manera, están muy influenciados por el contexto que nos rodea. De ahí, tenéis ahí el código QR para que lo podáis escanear, pero voy a apelar un poquito a lo que todos hemos visto en el colegio, a que saquéis el workbook, porque lo tenéis todos metidos dentro de lo que es el estudio. Es una hoja muy sencillita, ¿vale? No para haceros trabajar, pero sí para haceros pensar, que es de lo que se trata este documento. Aquí lo tenéis impreso, pero como decía, si escaneáis el código QR lo tenéis en PDF para que lo podáis descargar en cualquier momento y utilizar y imprimir si también queréis en cualquier ocasión o situación que pueda requerirse. Simplemente para que tengáis un poco la visual en 2 minutos de cómo funciona, ¿no? Y de cómo poder aplicar este pequeño manual, por así decirlo. Hay, por así decirlo, 5 grandes bloques. Tenéis, por así decirlo, 4, perdón. 1, que es el de la reflexión inicial. 2, que es el de ese análisis 360. Luego una parte muy importante de ventajas y desventajas. Y por último, esa perspectiva global de siguientes pasos. En la primera parte, en esa reflexión inicial, lo que básicamente, y apelando un poco a lo que comentaban mis compañeros Victoria y Fernando, lo que queremos es que cuando abordéis toda esta estrategia lo hagáis desde un punto de vista mucho más transversal, teniendo en cuenta la realidad de vuestra organización, el punto en el que estáis, cuáles son los perfiles que tenéis y aquellos que vais a necesitar a corto, medio y largo plazo por la propia transformación de la organización en la que estáis y sobre todo un tema muy importante, cuáles son aquellas skills críticas, no solamente hoy, sino también, repito, en ese futuro cada vez más cercano y cada vez más incierto que es importante tener de la manera más clara posible. Esa visual completa del punto en el que estáis como organización, repito, no solamente hoy, sino también con ese horizonte por delante, nos lleva a una segunda parte muy importante que es la que bebe de este estudio que hemos llevado a cabo, que es la parte de la reflexión, ¿vale? Del análisis 360. En este análisis 360 lo que hemos hecho ha sido dividirlo como en 4 bloques. Un primero en el que lo que queremos básicamente es que podáis reflexionar acerca del perfil o los perfiles en cuestión, es decir, entender bien ese perfil, quién es, cómo se mueve, qué necesita, si existe o no en la propia compañía, quién es la persona, ¿no? El cliente interno que de alguna manera requiere ese perfil o esos perfiles internamente, así como las propias características y condiciones que reúne. Y desde esa definición del perfil o los perfiles, que podáis hacer una evaluación de cuál es la mejor estrategia, si build, si buy o borrow, desde las 3, por así decirlo, variables que hemos tenido en cuenta en todo el proceso, que como sabéis es la parte de coste, la parte de tiempo y también la parte de viabilidad. Sabemos, repito, que no siempre las 3 tienen la misma importancia y afectan de la misma manera y por eso lo hemos querido plantear para que esto aplique cualquier día del año, en cualquier momento y para cualquier perfil, que ese es el objetivo. Con esta reflexión, repito, 360, pasaríamos y giramos la página, como decía, a lo que básicamente es la parte de ventajas y desventajas. Es decir, cuando hayáis podido entender muy bien el punto en el que estáis y lo que de verdad hace falta, lo que queremos es que podáis simplemente, y con la profundidad que necesitéis, poder aterrizar hasta qué punto cada una de las 3 opciones, repito, build, buy o borrow, os plantea qué ventajas y qué desventajas. Y con toda esa reflexión y el punto en el, repito, en el que os encontréis como organización para esos perfiles concretos, lo que os planteamos también de manera muy sencilla y muy práctica es que podáis para cada uno de ellos establecer qué queréis hacer a corto, a medio y a largo plazo. Quizás a corto venga muy bien hacer un proceso de borrow, pero a lo mejor a largo necesitemos sí o sí hacer un proceso interno de build y esto es lo que queremos de alguna manera que podáis pensar. No es una fórmula mágica, no es una respuesta clara, lo que está claro es que queremos que os ayude a guiaros en el propio proceso ante tanta incertidumbre y tanta necesidad, como decíamos al principio muy bien, y comentaban los dos Fernandos, de entender el punto en el que estáis y sobre todo darle un poquito más de visión a largo plazo en lo que respecta a las necesidades de talento y de skills en vuestras respectivas organizaciones. Así que sin más, como os decía, aquí tenéis el código QR, lo tenéis impreso y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí seguiremos. Así También, Pablo, yo añadiría que aquellos que os traspapeleen en algún momento esta maravillosa hoja, el QR lo tenéis metido también dentro del informe. Entonces podéis acudir a No será por código QR. No, total. No os preocupéis. Pues muchísimas gracias.
Falta uno, ¿no? Bueno, hola a todos. En primer lugar, me gustaría empezar dando las gracias a Iguay por recibirnos hoy en esta vuestra casa y en particular a Jaime, a Fred y a Victoria y también a Tribu. Ha sido un placer trabajar con vosotros en este estudio. Y en segundo lugar, quería introducir la mesa de ponentes que me acompaña hoy. Tengo a mi izquierda a Soledad Muñoz. Solo voy a intentar decir tu título, espero que satisfactoriamente, porque es el título más complicado que se ha creado y ahora lo vais a entender. Soledad es Cluster HR Leader Madrid and HR VP Engineering Aircraft and Systems en Airbus. Casi nada. A su izquierda está Máximo Casiano. Máximo es Head of Learning and Development en McDonald's. Máximo, gracias porque tu título es mucho más fácil. Luego tenemos a Aliona Mustafinova, que es HR Business Partner en Repsol. Y por último, María Martín, que es directora de Compensación y Beneficios en Tabacalera. Bienvenidos los cuatro. Y ya sin más dilación, quería empezar con la primera pregunta. Y esta te la voy a plantear a ti, Máximo. Vivimos en un contexto con un mercado laboral altamente competitivo, con un talento que cada vez es más líquido, la gente entra y sale de las empresas más a menudo, con organizaciones que cada vez invierten más tiempo, más recursos, más dinero en esa retención o en esa fidelización del talento. Y sin embargo, en este contexto, abrís el melón y os planteáis la pregunta de si no estará sobrevalorado ese paradigma clásico de la retención del talento. Entonces, a mí me gustaría empezar, Máximo, preguntándote ¿por qué hay que hacerse esta pregunta ahora? Gracias por la pregunta, Bren. Mira, te contesto de esta manera. Hace 10 años leí un libro que se llamaba The Alliance, escrito por 3 autores. Uno de ellos era uno de los fundadores de LinkedIn. Y este libro hablaba de este tema de manera mucho más pragmática. Decía tranquilamente que el talento, los high potential, no se van a quedar en la empresa. Y por lo tanto, mejor aprovechar la situación. La empresa forma estos high potential para que puedan un día ascender internamente o externamente. Y durante el tiempo que los high potential se quedaban en la empresa, daban el máximo de pleno. Entonces, desde aquí, la Alliance. Acabo de este libro, digo, que ha atrevido a estos 3 señores, eran 3 autores, y han creado un libro de ciencia ficción sobre la gestión del talento. Y bueno, pasan los años y llegamos a la post-pandemia y nos encontramos en un contexto sociocultural donde está muy claro que todos hoy en día priorizamos el bienestar respecto a otras cosas. Poco de vuelta, eso es una realidad. En un contexto como esto se abren dinámicas porque las personas, como puedes ver, se gastan mucho más dinero en experiencias, ¿no?, que en bienes como antes. Antes se ahorraba, se compraba el coche, la máquina, ahora hoteles, restaurantes. El verano pasado tuvimos, Alberto lo sabe, un montón de dificultades en contratar personas porque la hostelería en Palma de Mallorca era brutal. Y entonces todo se ve mucho al micromomento, a la felicidad de hoy, al bienestar de hoy. Entonces trasladamos este concepto en un contexto de trabajo y nos encontramos con personas, y aquí no es generacional, un poco todos. Nos encontramos en un contexto donde la gente quiere estar contenta, quiere estar feliz, quiere el micromomento ahora y poco le interesa del futuro a medio y largo plazo. Lo que antes se decía, entre mi edad se recordarán nuestros padres, ¿no? Estudia ahora, que ya verás mañana, o más, sacrifica ahora que ya verás lo que tendrás mañana. Entonces, planes a largo plazo ya no existen mucho. Y eso está confirmado, también tenemos evidencia, porque en el estudio que hemos hecho, en la encuesta que antes Verónica ha mencionado, y Fernando ha dicho claramente, la generación Z, 1 o 2 años máximo tiene intención de permanecer. Los demás non dicen toda la vida, dicen 5 años. Entonces ya es un contexto que es bastante, que identifica esta situación. Y en McDonald's hicimos algo similar. Nosotros hacemos cada año una campaña de empleo. Normalmente nuestra campaña de empleo se basa en desarrollo futuro, puede hacer una carrera aquí. Este año hemos dicho, paramos un segundo, hacemos una investigación con una empresa externa y vemos de verdad que quieren los chavales que quieren trabajar con nosotros. Y el hallazgo fue muy claro. Estamos muy contentos de trabajar porque nos ayuda en nuestras necesidades de ahora, pero ni me pienso de ir más allá de eso. Entonces, claro,
con este cuadrillo de la situación, como tú decías, como decís vosotros en España, hemos decidido de abrir el melón y aquí estamos. Muy bien. Me gusta lo que dices de que hay ciertas veces en el pasado que vemos las cosas como ciencia ficción y luego viene la realidad y nos demuestra que nada era ciencia ficción, ¿no? Lo que creo que es una invitación y una llamada a que abramos nuestra mente para realmente poder aprovechar esas oportunidades que nos depara el futuro. Me gustaría ahora referirme en concreto al modelo que planteáis en el informe, que es el modelo Build, Buy and Borrow, que traducido al castellano sería desarrollar, adquirir o tomar prestado, y que son distintas fórmulas, distintas estrategias que pueden utilizar las organizaciones y las empresas para definir estrategias de gestión del talento, ¿no? Y ahora sí que me gustaría abrir la pregunta a quien le apetezca contestar. ¿Qué consejos daríais sobre cuándo se debería utilizar una estrategia u otra? ¿Quién quiere empezar? Ahí, si os parece, me lanzo y vosotros desarrolláis luego, porque a mí, Belén, me gustaría dar un paso atrás un poco y daros un contexto y explicar cómo hemos llegado a este modelo. Porque hablábamos de que nos encontramos recursos humanos muchas veces en una situación en que lo que necesito es conseguir los perfiles críticos en el momento adecuado y ahí donde les necesito. ¿Y cómo solucionamos eso? ¿No? Efectivamente. Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho, que todos los que estamos en esta sala, incluso los que están en streaming, nos hemos preguntado alguna vez en nuestras organizaciones y bueno, pues no hay una respuesta, me siento una mala noticia. Las respuestas son múltiples, depende de la compañía, depende de la situación en la que estemos. Ya lo hemos visto las exposiciones que nos han hecho Iguay y Pablo de Tribu, que tenemos que hacer una reflexión más profunda de qué perfiles necesitamos, en qué momento está nuestra compañía y qué tipo de compañía es para abordar qué estrategia es más eficiente en un momento u en otro y para cada uno de los perfiles. Yo os invito a que leáis el estudio en profundidad, a que veáis esa herramienta de reflexión y en base al momento en el que estáis y los perfiles y las skills que cada vez son más necesarias incorporar de manera más con mayor velocidad, vamos a decir, bueno, pues podamos definir cuál es la estrategia más adecuada en cada momento para cada perfil, incluso para cada persona. Y como dices, bueno, perdona, igual quieres hablar de eso, por construir un poco sobre lo que decía María, evidentemente cada uno tiene que encontrar su respuesta y que no tiene por qué ser la misma para una empresa dependiendo del momento y de la competencia o de las skills que se quiera desarrollar, ¿no? Nosotros lo hemos pasado muy bien haciendo este informe, yo creo que eso es lo más relevante de todo. Hemos disfrutado muchísimo porque creemos que es un tema apasionante y al final, un poco la conclusión a la que llegamos, pero cada uno tenéis que encontrar la vuestra, es que quizá tiene sentido adquirir cuando estamos hablando de unas competencias que o bien no tengo en casa o no las tengo al volumen que necesito adquirirlas de una manera rápida y que las necesito a largo plazo, ¿no? Y que por supuesto que es un coste que puedo asumir. Creemos que en cambio tiene sentido desarrollar, que debería ser en principio la principal opción que me planteo, ¿no? Si puedo desarrollar, debería siempre tender a ello, cuando es una competencia que necesito tener en casa, que es una competencia que es clave para mí, y esta solución además ofrece un win-win entre la empresa y el empleado. ¿Por qué? Pues porque la empresa puede utilizar la oportunidad o bien para reciclar perfiles que ya tiene, que se le están quedando desfasados, o simplemente para añadir nuevas skills y competencias a empleados que ya tiene. Y es un win-win por parte del empleado porque obviamente gana en competencias, gana en empleabilidad en su perfil, ¿no? Entonces creemos que siempre debe ser la mejor opción si es posible, pero para eso hay que hacer un análisis muy sereno y muy realista de si esa es mi mejor opción, porque hay veces que la velocidad a la que necesito la competencia no me permite ir a esta opción. Y por último, tiene sentido el alquilar o tomar prestado las competencias cuando hablamos, desde mi punto de vista, de dos escenarios, o bien siempre de competencias que no sean clave para mí, ¿no? Que yo no necesito tener internamente y que o bien son muy caras en el mercado y necesito de una manera puntual, me sale mejor buscar una colaboración que tenga un principio y un fin en el tiempo, o bien, al contrario, son competencias de bajo nivel cuyo coste en el mercado es asequible y que yo prefiero dedicar mis recursos internos a competencias que son clave para mí y en las que necesito de verdad tener un core fuerte.
Habéis insistido ya varios, y ya lo comentaron también Fer y Victoria antes, ¿no? El hecho de que no hay una respuesta única, y esto es así tantas veces en la vida, ¿no? Que las respuestas en muchos casos son coyunturales, dependen de la circunstancia que vives, son polivalentes, es complicado llegar a ellas, y creo que este estudio es una mezcla de eso, ¿no? De cómo llegamos a respuestas sobre temas tan complicados y que muchas veces pues, no son universales y no son únicas y no aplican siempre. Me gustaría preguntaros ahora, porque se ha hablado y se ha escrito mucho sobre gestión del talento, y se ha hablado y se ha escrito mucho sobre retención del talento. O sea, estos son temas muy candentes, son temas de máxima actualidad para nuestros CEOs, para los líderes de recursos humanos que nos acompañan hoy. Entonces, ¿qué aporta de innovador este informe en este campo que ya está tan trabajado? Bueno, si le dejan, pues yo creo que lo que invita a este informe fundamentalmente es a reflexionar, a preguntarte y a encontrar tu propia respuesta. Discutimos mucho sobre cuál era el título que íbamos a poner, se ha comentado antes, porque retención parece una palabra que ya no suena bien, que parece una palabra un poco antigua, ¿no? Pero al final decidimos dejarla pues un poco por provocar, porque nos parecía que la pregunta provocaba un poco y llamaba la atención el interés por querer leer el informe. Para nosotros lo importante ahora, y se ha mencionado antes por Fernando y Victoria, es la evolución de retener a fidelizar. Y fidelizar desde dos puntos de vista, ¿no? Fidelizar desde el punto de vista de que la gente quiera seguir conmigo, de que mis empleados quieran seguir conmigo, de que las competencias que yo necesito estén motivadas para seguir. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos a través del liderazgo, de un liderazgo humano, como hemos mencionado. Porque ahora los empleados, el talento, lo que busca no es tanto adaptarse a su jefe, sino que su jefe se adapte a ellos. Es decir, tener un jefe que se preocupa por ti, que le preocupas como persona y que le preocupas como profesional y que te ayuda a desarrollarte, a crecer, a desarrollar esas competencias. Entonces, ese va a ser el líder que va a conseguir fidelizar ese talento. Y la otra perspectiva es que fidelizar el talento, no es retener. Y fidelizar no tiene por qué ser para toda la vida. Lo que es importante es que mutuamente nos aportemos mientras estemos juntos. Que mientras la relación dure, la empresa gane unas competencias, unas skills que necesita y el empleado gane en estar en un entorno cómodo, en un entorno en el que se puede desarrollar profesionalmente, pero sentir a gusto al mismo tiempo como persona. Pues sí, yo creo que lo que cambia es la percepción del talento, de a lo que estábamos acostumbrados, que el talento nace en una empresa, se desarrolla en la misma empresa y ahí se muere. Entonces ahora estamos mandando al talento. Se muere profesionalmente, quiero decir. Pero ahora estamos hablando más del desarrollo de talento fuera de lo que son los límites de la empresa, del talento líquido. Y ha mencionado Victoria y Fernando los empleados boomerang que dejan la empresa y vuelven a la misma, dejan la empresa y vuelven con la fecha posterior. ¿Por qué dejan la empresa? Pero básicamente porque en este momento de la vida no encuentran una oportunidad profesional y entonces se lanzan a por otros retos fuera. Luego surge una oportunidad que les viene muy bien en este momento y vuelven a la misma empresa. ¿Pero y cómo vuelven? Vuelven con más experiencia diversa, vuelven con nuevos skills adquiridos y desarrollados. Entonces, lo que hemos visto es que aparece una tendencia allí donde este tipo de comportamientos antes parecían una auténtica traición. Entonces, no sé, podemos hablar del cambio de paradigma de cierta manera también aquí. Vamos a cambiar ahora de tema. Este es un tema que me gusta mucho, que es el tema del liderazgo, ¿no? Y yo creo que ha evolucionado enormemente, especialmente en los últimos años, las expectativas que tienen los empleados acerca de sus líderes. Y a la vez, con el auge de los medios de comunicación de masas, con el auge de las redes sociales, la proyección pública que tienen los líderes es mucho mayor, lo que, por lo tanto, hace que puedan ser evaluados y juzgados mucho más fácilmente y también mucho más rápidamente. Entonces, ¿cómo creéis que han evolucionado las expectativas de los empleados hacia sus líderes y cómo o bien se han adaptado ya estos líderes o bien deberían adaptarse los líderes que nos oigan hoy? Óptima pregunta, se me mettesse incluyo con eso. Hay un hecho que últimamente la gente en general, y claramente empleadas y empleados, se sienten mucho más preparados.
de lo que a lo mejor nos sentíamos nosotros cuando empezamos a trabajar. Y sí, eso se siente, no necesariamente son más preparados. Y esto es debido justo a lo que tú dices, redes sociales, este superpoder que tienen, el acceso a la información al momento, a este sentido de superpotencia, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y la ganamos en el mundo del trabajo y nos encontramos adelante a una situación donde el empleado quiere ser protagonista, quiere ser actor. Quiere sentirse, siente la necesidad de sentirse mucho más un socio, un partner de la empresa que un mero empleado, o el contrato de trabajo, prestación y contraprestación. Entonces, en este contexto entramos en la respuesta a tu pregunta, ¿qué hace el líder? Porque cambia mucho los paradigmas. Aquí me engancho un poco a lo que decías tú antes. Había un tiempo donde nosotros como empleados nos adaptábamos a la empresa, a nuestro jefe. Entonces el jefe que es malo, hay lo que hay, me apaña allí. El jefe es bueno, qué suerte que tengo. O sea, esa era un poco la situación. Hoy en día es, como decía Sole, lo contrario. Cioè, la empresa y el responsable tendrá que adaptarse a sus empleados. Y encima el rollo ulterior, que no es que se adapta a los empleados como colectivo, no, cada uno tiene el suyo. Entonces de allí se desencadena una situación de nuevos paradigmas, como decías tú, de gestión del talento. Entonces uno de estos claramente es la transformación del manager en líder coach. Entonces ayudar más que aconsejar, más que decir. Porque la persona quiere sentirse protagonista. De consecuencia el empoderamiento, una herramienta fundamental de gestión, antes se hablaba de delegación, hoy el empoderamiento es lo que funciona, ¿no? La que se debe hacer. Es hacer sentir a la gente accountable, la accountability es fundamental, porque otra vez se casa con el discurso de esto sentirse protagonista. Entonces, claro, esta nueva tipología de adaptación del responsable a sus empleados lleva a un cambio que puede gustar o menos, pero aquí me permito de hacer referencia a otro libro de un escrito fantástico de Javier Moreno Zabala que yo me compré simplemente por el título. El título era Liderar sin molestar. Y tenía toda la razón, explica exactamente y introduce, aún si no directamente, lo que se ha mencionado antes y que tenemos en el informe, que es el liderazgo humano, esta nueva manera de liderar. Aquí, no sé, alguien... Totalmente de acuerdo. Es cierto que los empleados cada vez demandan más, es cierto que los empleados cada vez quieren ser más protagonistas, pero también tenemos que ver la otra parte de la moneda, y es que las organizaciones hemos adaptado toda nuestra gestión de recursos humanos, todas nuestras políticas, y hemos puesto al empleado en el centro y tratándole como un individuo único. Y esto nos lleva a que los modelos de liderazgo pues están evolucionando, evidentemente, hacia un liderazgo en lo que más demandan los empleados, es ese liderazgo más humano, en el que pues, se pide más cercanía, más empatía, y en el que se pide un liderazgo como más auténtico. Al final, lo que tenemos que casar es que el propósito que tiene el empleado dentro de la organización esté alineado con el propósito que tengamos en la empresa y que, como decíais antes, todas las estrategias sean win-win, que ambos ganemos en ese camino juntos, como decíais también antes, mientras dure. No sé, yo creo que los líderes, como decía Belén, es verdad que cada vez están más expuestos. Es verdad que probablemente estén más valorados, pero también están más abiertos al feedback, y que esto es un proceso de aprendizaje que tenemos que ir trabajando conjuntamente y haciéndonos corresponsables, tanto líder con su escucha activa, su empatía y la corresponsabilidad con el empleado para lograr que ese desarrollo lo cubra dentro de nuestra organización y que además sea beneficioso para cubrir las skills necesarias que requerimos en nuestro negocio. Hablas de responsabilidad y habláis en general en el informe de responsabilidad. Y este es un debate también que entre profesionales de recursos humanos se tiene mucho, ¿no? ¿Quién es el responsable del desarrollo de la carrera profesional del empleado? ¿Quién es el responsable de generar oportunidades? ¿Quién es el responsable de que haya transparencia para que esas oportunidades sean visibles y puedan realmente aplicar? Y aquí hay un triángulo, ¿no? Tenemos por una parte a los empleados, tenemos por otra parte a los líderes de negocio y tenemos por otra parte a los directores de recursos humanos.
Y en este triángulo no siempre hay posturas alineadas y en el informe precisamente comentáis esto, ¿no? Que no hay siempre alineamiento. ¿Cómo podemos hacer que confluyan, que se acerquen más esas posturas que a veces son divergentes y qué creéis que pasa en este sentido? ¿Qué podemos hacer? Pues ahí, efectivamente, Belén, hay evolución de los roles. Hablamos de, como decía María, empleado en el centro, pero ese empleado es un empleado más empoderado, es el empleado que es el responsable de su desarrollo, que es el primer motor el que genera su desarrollo. Y el rol del líder, pues allí guía, es un líder coach. Es un líder que le empodera todavía más al empleado, dándole espacio o haciendo todo para que tenga más posibilidades de desarrollo, para que suba. Y entonces le acompaña. Y en esta situación, recursos humanos, pues tenemos el rol en que les acompañamos a los dos en este viaje, pero ahí lo que tenemos que asegurar es que los modelos de desarrollo de talento, las herramientas que les podemos ofrecer son las adecuadas, funcionan bien, están ahí donde tienen que estar y, muy importante, están bien comunicadas. ¿Por qué? Es que en el estudio, durante el estudio hicimos entrevistas precisamente a los líderes de negocio, líderes de recursos humanos, y allí donde los líderes de recursos humanos decían que hay bastantes herramientas que funcionan bastante bien y este era su punto de vista, pues justo allí era donde no había alineación, porque los líderes de negocio nos decían que los modelos no están bien estructurados o los canales que usamos de comunicación no son propios para los mensajes que estamos lanzando. Y así, de esta manera, los mensajes de oportunidades de desarrollo no llegan, no conseguimos dar con la tecla, básicamente. Entonces, es esta alineación que comentas tú, Belén, que tenemos que buscar cómo. Yo creo que por nuestra parte tenemos que acercarnos al negocio y, ante todo, pues con mayor empatía posible y escuchando qué es lo que realmente necesitan en este momento. Muy bien. Vamos regular de tiempo. Me hubiese gustado hacer preguntas de la audiencia, pero creo que vamos a concluir con una última pregunta, si os parece, porque luego todos nos queremos tomar algo. La gente que está hoy aquí, la gente que nos escucha a través del live streaming, han venido a eventos antes, van a ir a eventos después de este. Y probablemente cuando mañana lleguen a sus empresas, pues no se van a acordar de todo lo que hemos dicho hoy. Así que vamos a hacerles el trabajo fácil y vamos a resumirles en ideas clave los conceptos que queremos que se lleven hoy de esta sesión. ¿Vale? ¿Quién empieza? Sí, que decía, yo lo tengo muy claro, Belén. Para mí, el consejo mejor que puedo dar es, en la gestión del talento, ser atrevidos, tomarse riesgo calculado claramente y hacer algo diferente. La misma gestión del talento con todos no va a funcionar. Bueno, yo voy a tomar el riesgo de máximo de ser pesada y voy a insistir en reflexionar, en que nos hagamos la pregunta y que nos hagamos la pregunta tantas veces como necesitemos conseguir nuevas skills. Y probablemente nos contestemos la pregunta de manera diferente. Pero lo importante es reflexionar en un mundo en que la gestión del talento es algo, como repetido, fluido, ¿no? Y que tiene que estar a la orden del día. Yo, personalización, creo que vivimos en un mundo en el que todas nuestras políticas de gestión del talento, de gestión de compensación, todas van individualizadas y personalizadas a cada uno de los empleados, porque tenemos que hacerles sentir como individuo único y acompañarles en su camino. Y yo propongo una reflexión. La fidelización no es un matrimonio de toda la vida. Es un win-win en que nos tenemos que aportar, los empleados y las empresas, tenemos que aportarnos el máximo mientras que estemos juntos. Pues nos quedamos con el ser atrevidos de Máximo, en la invitación a la reflexión de Sole, la personalización de María y con que hay matrimonios que no duran para toda la vida, pero esperamos que algunos sí. Así que muchas gracias.
Bueno, yo soy Luis Blas, soy el responsable de recursos humanos del Grupo Tabacalera y miembro del think tank de Enclave de Personas. Y me pidieron hacer un cierre del evento. Y claro, tengo 3 grandes noticias, ¿no? Y la primera es, uno, me encanta hacer cierres. ¿Por qué? Porque procuro hacerlo rápido, y por otra cosa que me voy a guardar para el final. Y por 2 cosas. Uno, porque yo solo voy a traspasar 2 mensajes fundamentales. Uno, de generosidad. Y creo que en los tiempos que corren es tremendamente importante la generosidad en las organizaciones. El ejemplo de hoy es, para mí, de esos ejemplos que uno debe guardar, la colaboración entre un montón de organizaciones de manera altruista y sus equipos y sus herramientas donadas a todo el que las quiera leer, con la colaboración de una casa tan importante como Iguay, que ha prestado su conocimiento, su gente, sus instalaciones y su saber hacer, y la gente de Tribu, ¿no? Yo creo que la combinación de las 3 cosas de manera generosa da un resultado exponencialmente mejor que el que lo hace individualmente. Yo creo que en las organizaciones, y es uno de los leitmotiv del think tank, tenemos la responsabilidad de poner a disposición conocimiento para el que no lo puede generar o el que no lo puede adquirir. Afortunadamente para todos, es gratis, entonces solo necesita algo de proactividad por parte de la gente. Segundo mensaje, ¿qué es y qué no es un think tank? Yo, como hemos participado en muchos estudios, voy a hacer un resumen un poco a la manera de Luis Blas. ¿Qué es un think tank? Es una red de colegas, o sea, no es tan complicado. ¿Qué significa? Nosotros, algunos preguntan qué más hacemos. Hemos hecho un montón de informes, hemos colaborado con muchísimas de las casas más importantes de consultoría, hemos puesto a disposición un montón de información, hemos puesto a líderes de España a hablar sobre liderazgo y talento. Pero yo creo que lo más importante, y yo lo he aprendido de mis compañeros de viaje no hace mucho, hace 2 semanas, nos juntamos en casa de alguien del think tank que generosamente puso a disposición su salón y leímos un libro. El libro, como dice Máximo, que le gusta leer libros, La vida de 100 años. Esto es una buena noticia. La vida es posible que lleguemos a 100 años. A 100 años trabajando así es imposible. Entonces, es imposible porque ya no hay una etapa o una vida de 3 etapas donde yo estudio, trabajo y luego me retiro. Esto es insostenible así, mala noticia. No se puede hacer así. Entonces, cada vez más se habla de 4 o 5 etapas. Las 4 o 5 etapas vienen exclusivamente con lo que el equipo ha puesto a disposición. Hay otras formas, otros modelos de desarrollo, de trabajo, de entrar, salir a las compañías y a las organizaciones. Para que eso suceda y se pueda conseguir, hace falta otra vez generosidad en las organizaciones para dejar salir y dejar entrar. Entonces, yo creo que es relativamente fácil y sencillo, y además el equipo ha puesto a disposición una herramienta facilísima para reflexionar, que yo creo que es lo que afortunadamente podemos hacer todos de manera individual. Y yo os invito, como decía antes Pablo, la gente del equipo, a dedicarle tiempo a pensar, que a veces no lo hacemos. El tercero, y es con el que a mí me encanta cerrar los eventos por 2 cosas. Una, porque cuando lo haces presencial, a la gente le dices, ¿os podéis tomar algo? Claro, pero yo soy de los que normalmente estoy del otro lado, estoy viéndolo en híbrido. Entonces digo, claro, si yo me lo puedo tomar cuando quiera. Entonces, a todos los que nos siguen en streaming o a los que lo van a oír después, que además lo van a oír cuando les dé la gana, evidentemente, gracias por el tiempo que habéis dedicado, el interés que mostráis viniendo, conectando o cuando lo descarguéis. Y lo dicho, nosotros como think tank vamos a seguir produciendo conocimiento y lo vamos a poner a disposición de la misma manera que lo hemos hecho, de manera generosa y altruista. A todos los que nos habéis seguido y nos seguís, muchísimas gracias. Ahora voy yo. Sí.